Por supuesto, de lo que contiene este muy anunciado informe del New York Times y de sus reacciones hay que hablar más a fondo. Por eso saludamos aquí en nuestro set, en nuestra mesa de trabajo, a Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, investigador, analista político. Bienvenido, Néstor, y gracias por estar con nosotros. Buenas noches para ti, para toda la mesa de trabajo y para los televidentes. Bueno, Néstor, para usted, ¿qué tan concluyente es realmente lo que se dice allí en ese informe del New York Times? ¿Realmente qué de lo que dice podría ser una prueba de que se están poniendo en riesgo la vida de los civiles y de que las fuerzas militares están violando los derechos humanos? Bueno, dos cosas. Primero, darle un contexto que en los conflictos internos lo que se maneja ahora es lo que se llama mentes y corazones. La guerra es la legitimidad. Antes los conflictos se medían era por número de bajas. A partir de la transformación de la guerra, el centro de gravedad es la legitimidad de las fuerzas. Por eso esto afecta tanto a las fuerzas, porque no es por número de bajas, sino por legitimidad. Ahora, segundo, la investigación está muy bien hecha, o sea, es el New York Times, tiene toda una cadena, digamos, de editores, abogados detrás del gran periódico de los Estados Unidos. Ahora, tercero, el periodista hace la publicación finalmente de los textos y hay un mal manejo por parte del Ministerio de Defensa en términos de comunicación estratégica. En un principio dijeron, no existe, y hace pocas horas acaban de decir, no, mentiras, sí existía y vamos a sacar una directiva que no dice que lo que estamos impulsando son falsos positivos, sino que se puede dar a una mala interpretación. Entonces, hacen esa salvedad, pero no hay una consistencia. Finalmente sí existió y la directiva va a salir de circulación. Néstor, la gran pregunta que enfrenta en este momento el gobierno de Iván Duque frente a la comunidad internacional y frente a los mismos colombianos es si esa directriz venía desde el gobierno o no. Si uno ve la secuencia de las notas que presentamos nosotros, aparece en primera instancia el ministro de Defensa defendiendo esa teoría que usted plantea de mentes y corazones, antes que el conteo de cuerpos. Lo decía el ministro de Defensa, en primera instancia privilegiamos que haya desmovilizados, en segunda instancia capturados y finalmente, si no es posible que haya desmovilizaciones y capturas, pues entonces que haya bajas. Ese es como el orden de lo que busca hoy en día una guerra y lo que busca el Ministerio de Defensa. Y sin embargo, la planillita sí existió y la planillita sí existe, en la que se les pedía a los miembros del ejército, a las tropas del ejército, duplicar resultados frente al año anterior en una serie de ítems, uno de los cuales era bajas, y después le pedían la suma aritmética. Cuando uno hace suma aritmética sin ponderar, le está dando igual valor a duplicar el número de muertos que a duplicar el número de entregas o el número de personas que deciden capturar. En ese caso, esa inconsistencia entre la directriz del ministerio y la planilla del ejército mostraría que esto fue una iniciativa exclusiva del ejército y que de ahí para arriba no sabían muy bien qué estaba pasando. Sí, digamos, el gobierno, perdón, el gobierno nacional crea una política de seguridad y defensa, que es la macro. Eso va para todas las fuerzas y para la Policía Nacional. Y después cada fuerza comienza a operativizar esa política grande de seguridad y defensa. Entonces, el ejército también tiene un plan de guerra, un plan de campaña, y a partir de ahí empieza a crear toda una estrategia, digamos, bajo su línea. Entonces, lo que encontramos aquí es que es un tema que no irradia la fuerza pública, o sea, la policía no tenía nada que ver, ni armada, ni fuerza aérea, era un tema de ejército puntualmente, y era un tema para los comandantes de brigada y coroneles, que son los que están en las áreas de operación. Entonces, es un tema autónomo y una directiva es que es digamos, es una figura por medio de cual se da una comunicación interna dentro de la tropa. Entonces, la directiva finalmente sí existe. Ahora, lo que tú dices, y que es lo preocupante, es que haya un conteo de bajas del año anterior a este año. Entonces, eso es lo que es riesgoso, pero ya a partir de esto, el comandante del ejército acaba de decir que esa directiva va a desaparecer de las fuerzas militares. O sea, es un campanazo de alerta. Ahora, lo segundo, nosotros empezamos rápidamente a ver conteo, número de bajas a nivel nacional y no hay un ascenso, o sea, no hay un número que diga que en Colombia en este momento hayan falsos positivos. Se esté premiando, digamos. Se esté premiando que haya algo. Pero lo que sí sirvió es un campanazo de alerta que en ningún escenario se puede dar como privilegio, un indicador que haya un aumento de bajas en Colombia. La Fundación Paz y Reconciliación de Ariel Ávila esta mañana reconoció eso que usted estaba diciendo. No ha habido cambios significativos y como tal no ha habido ningún caso de falsos positivos hasta este momento, por lo menos en los últimos 2 años. Eso quiere decir que aquí lo que hubo fue un error de comunicaciones que devela que al interior del ministerio como que no le caminan mucho al ministro. Creo que error de comunicaciones hoy en cuanto a cómo se manejó la información, porque decir que no existía y sobre las final de la tarde, retirarla, entonces finalmente sí existía, o sea, ahí hay un error interno de comunicación. Ahora, lo segundo,
que si le caminan o no, creo que ahí no sería ese debate porque el tema es interno dentro del ejército, es parte del plan de campaña y lo maneja el comandante del ejército, digamos, ya es la parte operativa que él tiene que manejar. El ministro da la tema no se estrategia escala. política. No creo. Digamos, él tiene que, digamos... ¿Semejante él tema que tiene no se escale al ministro? No, pero mira que el ministro tiene la responsabilidad, la línea política, pero ya la parte operativa, ya la materialización es parte de la autonomía del comandante del ejército, o sea, ya la directiva que él crea, el instrumento que él crea. Lo que se está, condenando, entre comillas, acá, es el instrumento que creó el comandante del ejército, que no hace parte de la política general del gobierno en temas de seguridad y defensa Pero sí nacional. responde a esa directriz. Claro, Fue la manera como vio el Exacto, comandante. pero no sería la manera, y lo decía ahorita Mauricio, en términos de crear indicadores frente a las bajas, que eso es lo que Claro. se volvió preocupante en un momento. Néstor, en la línea de la pregunta de Giovanni, esta política que existió y cuya planilla ya se retiró fue una directriz solamente del ejército. No compete a todas, no involucra a todas las fuerzas militares y no involucra al ministro de la Defensa. Pero cuando se genera un lío político a partir de una política como estas, y no solo lío político, en realidad era el campo de cultivo de empezar a generar, ustedes tienen que duplicar resultados en número de bajas, pues como totalmente indiscriminado, sin que hubiera por medio estrategia o algo parecido. Esa responsabilidad no sube hasta el ministro. Una cosa es que el ministro no estuviera enterado porque es la estrategia del ejército, pero cuando se arma el problema y empiezan a subir responsabilidades, no sube hasta el ministro. Claro, y es el primero porque es el responsable político de la seguridad y defensa nacional. Y con el O sea, antecedente de falsos positivos tenía claro, que él subir. tiene que subir y por eso es preocupante el manejo que se le dio. O sea, y lo acabamos de mencionar, como empezar las contradicciones en el camino. Si se había dicho que no y finalmente que sí, que hace sin sabor en el país, finalmente la directiva sí estaba ahí. Era más fácil decir, hay una directiva, pero hay un problema de comunicación, no se quiere comunicar eso con esa directiva. Y ayer lo decía la vicepresidenta, este gobierno no quiere manejar esos indicadores, quiere manejar otros indicadores frente al tema de desmovilización, frente a otros parámetros, pero que las bajas nunca más sea un indicador. Entonces parece que hay una desconexión entre lo que piensa el gobierno, piensa el Ministerio de Defensa que es un ente político y lo que llegó realmente a la base de las fuerzas. Claro, y eso es realmente complicado. Pues bien, era importante hablar con usted, Néstor, acerca de este tema. Lo cierto también aquí es que la reputación de nuestras fuerzas militares está golpeada y hay que trabajar en recuperar esa confianza y esa reputación de los unos con los otros, del país con sus fuerzas militares. Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches para usted. Gracias a ustedes y a todos los televidentes.